Buenos días para todos, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 31 de este ciclo de conferencias magistrales 2025, un espacio con expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico. Hoy nos acompaña Fernando Augusto Segura Restrepo, quien nos hablará sobre el ABC del Código de Integridad y Conflicto de Interés. Estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se observa en pantalla en estos momentos. Adicionalmente, los invitamos a publicar las investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones en el espacio Innova que aparece en nuestra página web. Y para iniciar la jornada de hoy, invitamos al ingeniero José Manuel de la Torre de la Dirección de Ingeniería Especializada y a Geraldine Giraldo, gerente encargada de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa, para darnos la bienvenida a esta conferencia magistral. Adelante, José Manuel. Geraldine, buenos días. Buenos días para todas y todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da una cordial bienvenida al encuentro magistral titulado ABC del Código de Integridad y Conflicto de Intereses, un espacio diseñado para fortalecer nuestra cultura ética y reflexionar sobre los principios que orientan la gestión pública responsable. En esta ocasión nos acompaña Fernando Augusto Segura Restrepo, internacionalista, politólogo y magíster en estudios políticos e internacionales, cuya trayectoria académica y experiencia en temas de integridad institucional nos permitirá abordar este tema desde la mirada crítica, estratégica y profundamente humana. Su participación nos invita a comprender los dilemas éticos contemporáneos y a consolidar prácticas que promuevan la transparencia y la confianza en nuestras acciones cotidianas. Este encuentro representa una oportunidad invaluable para reafirmar nuestro compromiso con el servicio público, enriquecer nuestras capacidades colectivas y avanzar hacia una gestión más íntegra, consciente y coherente con los valores de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Con esta jornada continuamos el ciclo de conferencias magistrales del año 2025, espacio que celebra el conocimiento comprometido con la construcción colectiva de soluciones para la ciudad de Bogotá de forma más justa y sostenible. A continuación cedo la palabra a la doctora Geraldine Giraldo Moreno, gerente corporativa encargada de la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa. Adelante, doctora Geraldine. José Manuel, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Para mí, como lo dijo José Manuel, es un absoluto placer presentar el día de hoy a Fernando Augusto Segura, que es una de las personas que este año nos está acompañando en la gerencia de gestión humana, en la estructuración de todo, la implementación del código de ética e integridad y el modelo de conflictos de interés en el marco de la transparencia y ética pública. Fernando es uno de los estructuradores de la ley de transparencia y de todas las disposiciones que desde la función pública y el gobierno nacional y distrital se han promovido en relación con la integridad pública y la transparencia, y por eso para mí es un honor absoluto contar con su apoyo este año. Esta charla magistral para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta nuestro plan estratégico. La idea es que nosotros podamos alinear todo el código de integridad como una guía y como una ruta para la actuación, y toda nuestro quehacer diario e institucional tenga todo el contenido y esté impregnado y marcado y por supuesto desde la integridad y la implementación de todos los valores institucionales. Reconozcamos también la importancia de declarar los conflictos de interés y todos aquellos instrumentos que nos permiten a nosotros consolidarnos como un referente de ética y los compromisos para el servicio transparente y confiable en Bogotá. Con esta introducción muy breve pero muy sentida, quiero darle la bienvenida y la palabra ya a Fernando para que entremos en materia. Muchas gracias al equipo también de Ingeniería Especializada por este espacio.
Gracias, Geraldine. Gracias, ingeniero José Manuel, por las palabras de apertura. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, vamos a conocer un poco más de él, que es Fernando Segura. Él es internacionalista, politólogo y magíster en estudios políticos e internacionales. Cuenta con un posgrado en transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, así como con una especialización en gestión regional del desarrollo. Tiene más de 21 años de experiencia en temas relacionados con transparencia, integridad pública, gobierno abierto y promoción de la participación ciudadana, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en el sector público y también en entidades de cooperación internacional. Actualmente, como dijeron hace un momento las personas que hicieron la introducción a la conferencia, se desempeña como consultor en gobierno abierto en la Alcaldía Mayor de Bogotá y forma parte del equipo que lidera los temas de gestión de integridad en la dirección de mejoramiento de la calidad de vida de nuestra empresa. Bueno, y después de conocer la experiencia y trayectoria de Fernando y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, ABC del Código de Integridad y Conflicto de Interés. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días. Le cedo la palabra. Buenos días, Alivia, y buenos días a todo el equipo que me antecedió en el saludo. Ingeniero, doctora Geraldine, gracias por este espacio y bienvenidos y bienvenidas a las 137 personas que en este momento se conectan a este taller. Pues agradezco de antemano pues, la invitación, agradezco las generosas palabras de presentación y bienvenida que me han dado. Pues hoy estoy muy contento porque efectivamente, como les decía la doctora Geraldine, este año fui invitado por el acueducto, la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, a acompañar un proceso que es muy interesante porque es empezar a abordar desde adentro cómo se vive en el día a día el Código de Integridad del Servicio Público, cómo los servidores públicos de todos los niveles y los contratistas gestionan adecuadamente sus conflictos de interés y estábamos trabajando por identificar cuáles deberían esas apuestas que en el Plan 2026 deberían incluirse tanto en el programa de transparencia y ética pública de la entidad como en el plan de acción institucional en otros de los temas que están alrededor de los temas de integridad. Y digo que es una experiencia muy interesante porque como lo decía la doctora Geraldine, yo he tenido la oportunidad de trabajar desde el gobierno nacional en diferentes entidades, liderando la formulación de políticas públicas y en este proceso pues he acompañado a varias entidades en la implementación de la política pública de integridad, de la ley de transparencia y acceso a la información pública, en todo lo que implica la apropiación real del Código de Integridad del conflicto de interés, pero ya hacerlo en una entidad distrital, estar en el día a día, conocer dónde están los pros y contras y las diferencias en la aproximación de los conceptos es muy importante porque me permite a mí también saber cómo ir enfocando la implementación de esa política que a veces se ve etérea y lejana en la realidad del día a día de una entidad y una entidad tan especial y tan importante para todos los bogotanos como es la empresa de Acueducto. Y además estamos contentos hoy porque esta es una invitación que se extendió no solamente a los servidores públicos de la empresa, sino pues que se extendió a las demás entidades del sector y también a otras entidades del distrito. Así que aprovecho para darle la bienvenida a todas y todas estas personas que trabajan en, en las diferentes entidades para poder participar de esta actividad. Voy a tratar de que mi presentación entonces no se enfoque solo en el acueducto, sino que vamos a hablar de las generalidades de la política de integridad, de las generalidades de la gestión de conflictos de interés, sobre todo, y yo se lo digo a las varias personas que ya nos han acompañado en procesos de formación al interior del acueducto. Estos no son temas que solamente nos contribuyen a nosotros como servidores públicos, en realidad son temas que contribuyen a todas las personas como ciudadanos, entender qué significa comportarse de forma íntegra, entender qué significa hablar de tener valores. Día a día hablamos de que hay que tener valores. Ayer estuve en una reunión del colegio de mi hija y los papás decían que su principal reto era formar en valores a sus hijos. Y yo me preguntaba, ¿la gente será consciente de realmente qué es un valor? ¿Qué implica apropiar el valor? ¿Qué implica decir que apropio un valor pero promuevo que mi hijo moleste a otros, o que implica tener un valor, pero promuevo que también mi vecina, o permito que mi vecina
se robe el agua de la comunidad y no hago nada para evitarlo. Ese tipo de cosas es parte de lo que quiero que conversemos hoy. Que veamos esta no solamente como una charla que nos sirve en el día a día como servidores públicos, que claramente va a haber orientaciones sobre cómo enfocar estos temas desde el rol y los diferentes roles que se tienen las entidades, pero también cómo nos sirve esto en nuestro día a día como ciudadanos, como colombianos, como personas que hacemos parte de una sociedad y que deberíamos día a día apostar cada vez más por tener ciudadanos más íntegros y porque este tema de la transparencia no se convierta en un discurso, sino que también sea una realidad. Pues voy a empezar. Esto es como el contenido principal de lo que vamos a ver durante este rato de la mañana de hoy. Vamos a hablar un poco sobre estadísticas. A mí me gusta siempre, antes de empezar conferencias, contextualizar de cómo estamos en el mundo en los temas de los que estamos hablando. Vamos a hablar, como ya les dije, de la política de integridad y dos de sus instrumentos principales, que son el Código de Integridad del Servicio Público y los protocolos o los instrumentos que tenemos para gestionar adecuadamente los conflictos de interés, para terminar con una serie de recomendaciones y conclusiones para algunos de los roles de los servidores públicos que hoy nos acompañan, pero también en general para las entidades. ¿Qué es lo primero que me gusta? Como les decía, cuando hago este tipo de presentación me gusta reflexionar por qué llegamos acá. Y es que efectivamente desde hace varios años venimos oyendo en Colombia que se habla de la política de integridad, que se habla del código de integridad, que se habla de la gestión de conflictos de interés. Estamos obligados a publicar las declaraciones de bienes y rentas en el CIGEP, en el CIDEAP, y muchas veces lo hacemos porque sabemos que es una obligación, pero no conocemos muy bien el fondo. ¿Por qué nos preguntan esto? Pues bien, ¿o por qué se habla de integridad? Pues bien, en Colombia se empezó a hablar de integridad puntualmente hace varios años, principalmente en el marco del ingreso de Colombia a la OECD, la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uno de los temas que nos pedía la OCDE es, bueno, ¿cómo está en materia de ética? ¿Qué instrumentos tiene para armonizar el comportamiento del servidor público con el deber ser del ejercicio del empleo público? Y fue ahí cuando nos dimos cuenta que en Colombia, aunque teníamos unos lineamientos aislados de códigos de ética y algunos estándares de control interno, el tema de integridad no se abordaba de forma juiciosa en las políticas públicas. Y cuando empezamos a hablar, dijimos, bueno, pero ¿por qué hay que hablar de integridad? Y uno de los temas que nos alertaba la OCDE es que al final el buen comportamiento de un servidor público va a determinar en qué tanto la gente que está del otro lado, la ciudadanía, confía en el Estado. Y entonces empezamos a revisar y una de las preguntas que se ha hecho históricamente en varias encuestas es esta: ¿qué tanto confiamos los colombianos en las instituciones? ¿Y por qué hablamos de confianza? Porque al final estamos en un Estado democrático y un Estado democrático donde los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes y delegamos la responsabilidad a través del voto popular. Pues algo fundamental es confiar en aquellos en los que delegamos la responsabilidad. Porque cuando un ciudadano confía, cumple con sus obligaciones. Cuando un ciudadano confía, paga oportunamente sus impuestos y no le da miedo a hacerlo, no se arrepiente de hacerlo. Cuando un ciudadano confía en las instituciones, es más participativo. Pues bien, una de las preguntas que se han hecho varias encuestas, una de esas que la ha hecho el DANE es esta: ¿qué tanto confían los colombianos en sus instituciones? Y el DANE lista una serie de entidades públicas bien conocidas por todos, como las fuerzas militares, las alcaldías, las defensorías del pueblo, la policía. Y ante esto, pues le pregunta a los colombianos qué tanto confía. Y en la respuesta confía mucho, estos son los resultados. Estas son las entidades en las que los colombianos mayores de 18 años, de acuerdo a la encuesta de cultura política del DANE, nos dicen confían. En primer lugar están las fuerzas militares, en segundo las alcaldías municipales o distritales, es decir, nosotros estamos en este segundo lugar, en tercer lugar la Defensoría del Pueblo y en cuarto la policía. En los últimos lugares están los partidos o movimientos políticos, las asambleas departamentales, el Congreso de la República, los jueces y magistrados. Cuando yo muestro esto y hay uniformados en la sala, siempre sacan pecho porque pues las fuerzas militares aparecen en primer lugar. Yo digo, pues está muy bien, al final la entidad pública más grande es el Ejército Nacional y está seguido por otras entidades como la Policía y la Fuerza Aérea, es donde más servidores públicos hay. Y evidentemente esto hace que tengan mucha más presencia nacional. Y en nuestro país, donde lamentablemente el conflicto armado ha estado penetrado en tantos municipios, hay unos lugares del país donde la única institución pública que se ve son las fuerzas militares y esto hace que la gente, pues a través de cercanía, genere vínculo.
Pero cuando yo muestro esta diapositiva, además de resaltar esto, también resalto que el escenario no es muy agradable, porque si ustedes ven, el resultado más importante es la confianza en cabeceras municipales y solamente el 27% de los colombianos manifiesta confiar mucho en las fuerzas. Esto significa que un 73% no confía mucho. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un 81% de colombianos que no confía plenamente en las alcaldías. Hay un 92% de colombianos que no confían en los partidos políticos y un 90% de colombianos que no confían en las asambleas. Estas son cifras muy preocupantes. ¿Por qué? Porque si la gente, como les decía hace un rato, no confía en las instituciones, pues no vamos a poder tener un escenario de confianza, valga la redundancia, o de credibilidad institucional para avanzar en un proceso democrático como el que tenemos en Colombia. Y esto, entonces, ante este panorama, es una de las razones en las cuales empieza a ver, bueno, ¿qué genera desconfianza? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para que la confianza se dé? Y claramente hay un tema relacionado con el cumplimiento de los objetivos misionales, con garantizar las necesidades básicas, pero hay más allá. Y mucha de la desconfianza también se da porque la gente no confía en las personas que ostentan los cargos públicos. Esta misma pregunta la hace otro encuestador que es el Latinobarómetro, el anterior era el DANE. El Latinobarómetro es un organismo internacional con presencia en Chile que evalúa desde hace más de 30 años la evolución de temas de gobernanza en América Latina. Y me gusta traerlo porque él nos compara con América Latina y nos hace ver cómo estamos frente a diferentes temas. Y también preguntan sobre confianza. Aquí lo que estamos viendo en los resultados 2024 de la encuesta del Latinobarómetro para estos países de América Latina que vemos en pantalla. Y ante la pregunta de qué tanta confianza tiene usted en las instituciones públicas, aquí vemos la respuesta donde dice que confían mucho o algo. Y vemos en Colombia en un deshonroso quinto lugar, de abajo hacia arriba, solamente seguido por Venezuela, Honduras, Bolivia y Perú. De acuerdo a la encuesta de Latinobarómetro, solamente el 22% de los colombianos manifiesta confiar mucho o algo en las instituciones públicas. ¿Qué significa esto? Que tenemos un 78% de colombianos que no confía, que confía poco o que no tiene ninguna confianza. Y esto entonces nos corrobora la afirmación que el DANE ya nos hacía a través de la encuesta de cultura política. Pues bien, esto es importante y lo tener en el radar porque la confianza debería ser uno de los principales enfoques de acción cuando estamos a cargo de una entidad pública o cuando desempeñamos una función pública. Y lamentablemente, uno de los temas que detona la desconfianza ciudadana es lo que vemos en pantalla, la percepción o pues el conocimiento de la corrupción. Y es que lamentablemente, pues no es solamente un fenómeno de Colombia, es un fenómeno de varios países del mundo, pues la corrupción hace rato es un problema endémico que tenemos y que efectivamente deteriora las instituciones y deteriora claramente la confianza que tienen los ciudadanos en el Estado. Acá vemos el índice, esto que vemos en pantalla es un mapa de calor del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es la organización líder en el mundo en lucha contra la corrupción y Transparencia viene midiéndose más de 20 años la percepción de corrupción en América Latina y en el mundo. Y lo que vemos acá es que Colombia tiene una calificación de 39 puntos sobre 100, siendo 100 el país percibido con menor corrupción y pues 0 el que tiene mayor percepción. Es decir, si nos calificaron sobre 10 estamos rajados, tenemos 3.9 sobre 10. Y pues en la realidad latinoamericana pues es muy similar, si vemos somos una mancha roja, salvo países como Uruguay y Chile tienen una puntuación mejor, pero pues todavía tenemos un reto por delante. Y seguramente si ustedes hoy les hicieran esta encuesta, muchos responderían que sí, que en Colombia hay corrupción y efectivamente pues la corrupción es lo que impide que la gente muchas veces confíe. Si uno cree que pagar impuestos no sirve porque la plata se la van a gastar, se la van a robar, si uno cree que cumplir y respetar la ley no sirve porque hay otro más vivo que no va a respetar la ley, que se va a ir por delante mío y que va a terminar ganando, esto se vuelve un círculo vicioso sobre el cual hay que trabajar. Y este es uno de los principales apuestas cuando se habla de la política de integridad en Colombia. No podemos seguir viviendo con la corrupción y todos hacer como si nada pasara, porque la corrupción es tanto el problema de aquel que comete el acto corrupto como de aquel que da la espalda o que se hace loco ante la corrupción. Y en nuestro país, lamentablemente, tenemos esta cultura de creer que la corrupción
pues el problema de la corrupción no es en sí misma la corrupción, sino no hacer parte de ella. Y mucha gente llega, lamentablemente, al servicio público con la intención de apropiarse del recurso público o de abusar de la posición de poder para poder tener un beneficio particular. Y esto es algo con lo que hay que luchar. Yo, que he sido servidor público la mayor parte de mi vida, como les decía la presentadora, llevo 21 años trabajando estos temas y que he podido trabajar con cientos y miles de servidores, sé que los buenos somos más. Sé que las personas que quieren hacer su trabajo honestamente son más, pero muchas veces el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a que haya represalias, nos detiene a denunciar. O como la maquinaria funciona así, entonces yo me meto en la maquinaria y permito, me dejo llevar. Pero démonos cuenta que al final estamos trabajando por nuestro país y ser servidor público debe ser un privilegio y ese privilegio hay que honrarlo siendo lo más transparente posible y luchando frente al flagelo, denunciando o evitando cometer irregularidades. Y ante esto, pues digamos, el Latino Barómetro también pregunta, no solamente Transparencia Internacional, sino el Latino Barómetro, esta misma encuesta que les mostré hace unos minutos, también pregunta sobre qué tanto considera la gente que son corruptos en su país, donde 0 es para nada corrupto y 10 totalmente corrupto. Aquí en esta escala sobre 10, nuevamente vemos a Colombia ahí sí, en un honroso también quinto lugar, sexto lugar de abajo hacia arriba, solamente seguido por Brasil, Bolivia, Paraguay, Honduras y Perú, donde los colombianos aquí sí, con un 7.6, califican a Colombia como un país que consideran totalmente corrupto. Y esto entonces, pues, nos pone por delante un reto enorme porque es evidente que los ciudadanos perciben que hay corrupción. No es un tema aislado. Y esta encuesta del Latino Barómetro hace una pregunta que para mí es muy, muy importante, que es esta pregunta. Y es que también pregunta de forma abierta cuáles son los problemas que las personas consideran son los más importantes de su país y les da diferentes opciones. Les dice que es la economía, la seguridad, la corrupción, el medio ambiente, la educación, la salud. Y los ciudadanos, pues desde hace más de, como les decía, 30 años, evalúan anualmente cuál consideran que es el problema más grave o más importante de su país. Y aquí en pantalla, subrayado en rojo, estamos viendo la evaluación para Colombia. Y se dan cuenta, aunque la economía tiene puntuación alta, la seguridad para los colombianos, desde hace unos años, el principal problema del país es la corrupción. Y se dan cuenta, somos el único país de América Latina que considera que su principal problema es la corrupción. Aunque en Venezuela califican el problema de la corrupción como un 33%, se dan cuenta, la economía aparece como el más importante con un 51%. ¿Por qué digo yo que es importante saber que hay corrupción en un país o por lo menos ser conscientes de que es un problema? Yo siempre hago la analogía de esto como cuando uno va al médico y tiene un malestar o una enfermedad, pero el médico no logra diagnosticarlo. Cuando no hay un diagnóstico adecuado, no hay forma de hacer un tratamiento adecuado. Lo que nos pasa en Colombia es que ahora somos conscientes de que estamos enfermos, tenemos una enfermedad y es la corrupción. Y esto es fundamental porque es lo que nos permite identificar dónde y cuáles deberían ser los posibles tratamientos a hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aunque somos conscientes, como les decía hace varios años, de que nuestro principal problema es la corrupción, los tratamientos que hemos hecho han sido pañitos de agua tibia o acetaminofén, pues como hacen la mayoría de los doctores. No hemos iniciado un tratamiento realmente que implique algo, un enfoque estratégico para atacar esta enfermedad. Pero lo importante es que somos conscientes de que tenemos una enfermedad y que la enfermedad es la corrupción, sobre todo porque la corrupción afecta a la economía, afecta a la seguridad, afecta al medio ambiente, a la salud, a la educación y a todos los sectores del desarrollo social y humano. Y para terminar este análisis de contexto, hay una pregunta que me gusta mucho traer a colación, que hace una encuesta, que es la encuesta de ambiente y desempeño institucional también del DANE, pero que no le pregunta a ciudadanos, sino que le pregunta a servidores. Esta encuesta está dirigida a servidores públicos de entidades públicas de orden nacional y territorial y les hace anualmente también, hace mucho rato, esta pregunta. De los siguientes factores, ¿cuál es el que más puede influir para que se presenten prácticas irregulares en la administración pública? Y el DANE pues da las opciones que históricamente nos ha dicho la teoría que es lo que genera malas prácticas en la administración, que hay presiones sobre los superiores, que hay presiones de particulares sobre la entidad, que hay falta de transparencia de acceso a la información, que hay bajos salarios,
que hay vacíos o falta de claridad en la legislación, que hay falta de sanciones, que hay falta de controles, que hay complejidad en los trámites. Y aunque todas estas opciones de respuesta son marcadas por algunos servidores, históricamente la respuesta que siempre ha sido respondida por la mayoría es esta que estamos viendo en pantalla en una barrita naranja. La mayoría de los servidores en Colombia afirman que la razón por la cual se presentan prácticas irregulares en la administración pública es porque hay ausencia de valores. Y esto es algo muy valioso porque nos está dejando en claro una realidad. Todo lo demás son factores exógenos, externos. La falta de controles, la falta de sanción, los vacíos de la legislación, los bajos salarios son cosas que dependen de otros. Pero cuando un servidor reconoce que tomar la decisión de hacer un acto irregular se deriva de algo individual, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda que todos somos seres humanos y que el sector público existe, las instituciones existen, pero que al final los que las lideran, los que toman decisiones o los que ejecutan las políticas y las hacen, somos seres humanos. Y somos los seres humanos al final los que decidimos si la cosa funciona bien o mal. Somos los seres humanos los que decidimos si nos portamos bien o por el contrario, si no respetamos la Constitución y la ley. Y esto es muy importante, porque si uno tiene sus valores claros, no importa que haya falta de controles, no importa que haya presión de terceros, no importa que haya un bajo salario. Si yo quiero hacer las cosas bien, las hago bien. Y esto es muy importante. ¿Y por qué dejo esta diapositiva como última para empezar a hablar de la política de integridad? Porque efectivamente, cuando hablamos de la política de integridad, nos enfocamos es en este proceso. ¿Cómo hacer que el servidor público sea tan consciente de qué está bien y qué está mal para que, independientemente que haya presión, de que no haya controles, de que haya vacíos, él sepa siempre que tiene que portarse de la mejor manera posible? Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, estamos en Colombia, los servidores públicos solamente hacen lo que la ley les dice, entonces tenemos normas. Y una de las apuestas principales por muchos años y recomendaciones internacionales, incluso presiones de la sociedad civil en Colombia han sido, hay que tener leyes de transparencia, hay que tener normas anticorrupción, hay que sacar la política pública, y Colombia ha hecho caso. Lo que vemos en pantalla aquí, sin mencionar nada del distrito, son las cantidades de normas, tanto internacionales como nacionales, como políticas públicas que en Colombia tenemos en materia de lucha contra la corrupción o de promoción de la integridad. No me voy a detener en ellas, simplemente las pongo en columna para que nos hagamos la idea de que efectivamente normas es lo que hay. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que todo esto es necesario, pero no es suficiente. Las normas no son suficientes. ¿Por qué? Porque las normas están enfocadas en la institución, en el plan, en el mapa de riesgos, en publicar la información, pero no se han preocupado en trabajar en el ser humano. Entonces, en Colombia hay un dicho muy famoso: echa la norma, echa la trampa. Y eso pasa muchas veces. Sabemos qué dice la norma y inmediatamente le encontramos el vacío para incumplirla. Y tendemos la tendencia a decir, no, es que eso aquí no funciona así, eso es en otra entidad. Entonces resulta que las normas son para todos. Y como todo esto es necesario, pero no es suficiente, porque efectivamente no hay una apropiación real de las normas, es que se creó en el año 2016 la política pública de integridad, que lo que busca es precisamente empezar a trabajar en ese pedacito del comportamiento de las personas que conforman el servicio público, que interactúan en torno a él. Entonces, cuando estábamos formulando la primera pregunta, decíamos, bueno, pero ¿qué tenemos como referente? Como les comenté al principio, en ese momento Colombia estaba en su proceso de ingreso a la OCDE, y la OCDE decía de forma muy asertiva, trabajar los temas de fortalecimiento de la integridad pública no responde solamente a tener una ley de transparencia o tener un buen ente de control o tener un plan anticorrupción. Esto es un conjunto de actores que deben articularse. Entonces, recuerdan que les decía que esto es como que al final la corrupción es un cáncer que tenemos y que deberíamos luchar contra él. Pues bien, ¿qué pasa cuando hay unas enfermedades que afectan todos los órganos? Estas enfermedades tienen tratamientos sistémicos, tienen varios medicamentos que atacan diferentes órganos del cuerpo para hacer que todos funcionen de la mejor manera posible. Así toca hacer con la promoción de la integridad y con la lucha contra la corrupción, tener enfoques sistémicos. Y de ahí se deriva la definición de sistema es de integridad. Esto es
de la responsabilidad de múltiples actores y de múltiples herramientas. La OCDE dice, al menos para hablar de integridad deberíamos tener 9 temas que alineamos. Deberíamos hablar de códigos que le digan al servidor público permanentemente en su día a día cómo portarse y cómo portarse bien o mal. Deberíamos evaluar desde cada entidad cuáles son esos riesgos de integridad que tenemos y en dónde están las acciones de mitigación que podemos hacer. Tenemos que hacer formación permanente en ética a los servidores, porque los servidores públicos tienen múltiples profesiones y no tienen por qué en su profesión tener claro qué es la integridad, qué es la ética, cómo se viola la norma, cuáles son las faltas. Entonces hay que formar en estos temas. Esto que estamos haciendo es un proceso de formación. Hay que establecer mecanismos para que los servidores también consulten cuando tengan dilemas éticos. Esto está bien, esto está mal. ¿Puedo contratar a esta persona o no? Es válido preguntarlo, pero es válido y necesario tener quien sepa responder de forma adecuada para evitar los riesgos de corrupción. Hay que tener mecanismos de denuncia de corrupción y de fraude o de abuso. Lamentablemente, en Colombia tenemos por ley muchos canales de denuncia, pero la gente no denuncia porque no hay protección al denunciante, porque tenemos miedo de denunciar a que nos retiren del puesto o que nos hagan persecución, o en algunas zonas del país tenemos miedo de denunciar porque la vida corre peligro. Entonces, ¿qué dice la OCDE? Hay que tener sistemas de denuncia, hay que tener mecanismos de protección a los denunciantes para que no teman y puedan denunciar tranquilamente. Hay que tener sistemas de gestión de conflictos de interés, hay que saber, bueno, esa delgada línea entre cuando es una decisión individual o que me beneficia de forma particular o general. Hay que tener leyes y normas que promuevan la transparencia, la anticorrupción, que nos digan cómo comportarnos. Hay que tener mecanismos de detección interna de irregularidades. Yo como entidad, ¿cómo me estoy blindando para ver qué está pasando bien o mal? Y también tengo que evaluar permanentemente si esto que estoy haciendo funciona. Y solamente dice la OCDE, si articulamos adecuadamente estos temas con el rol de las entidades de control, con el rol de los diferentes ramas del poder público, podremos avanzar. Pero ¿qué pasa? En Colombia, aunque hemos avanzado, el grado de madurez o de apropiación de estos temas es muy débil. Yo hoy me voy a concentrar en solo 2 de esos instrumentos que la OCDE nos solicita avanzar, en los códigos de integridad y en la gestión de conflictos de interés. Pero antes, digamos, de entender qué es el código, hay una pregunta que es importante hacernos. Y como les decía al principio, hoy más allá de explicarles el detalle de la ley, lo que quiero es que abordemos de dónde viene la política, de dónde vienen estos mandatos. Y cuando estábamos haciendo la política pública de integridad, pues dijimos, bueno, lo primero que tenemos que saber es con qué nos vamos a casar. Inicialmente no hablábamos de integridad, hablábamos como de ética, hablamos de buen comportamiento, de buen gobierno, pero cuando estábamos encontrando ese marco conceptual y teórico para abordar la política, nos encontramos con este concepto de integridad y decidimos por eso llamar la política una política de integridad. Y este es el concepto. Este concepto es de Anthony Downs, un economista norteamericano que en el 57 escribió en una de sus publicaciones esta definición. La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones. Y esto en realidad para nosotros fue como una luz de una linterna que nos alumbraba un camino, porque una de las principales preocupaciones que teníamos cuando estábamos haciendo la política pública era no hablemos de una política como si fuera una política anticorrupción. Lamentablemente las políticas anticorrupción están muy deslegitimadas en nuestro país. Hablemos de una política que nos enseña a los servidores cómo comportarnos. Y esta definición es maravillosa porque al final lo que está diciendo es si soy íntegro, si soy coherente entre lo que declaro y lo que hago. Y está la manito acá, porque muchos de ustedes seguramente son personas de planta o de trabajadores oficiales que cuando tomaron posesión de un cargo, juraron cumplir y respetar la Constitución, la ley y las funciones del cargo que desempeñan. Pues bien, esa es la declaración. Cuando uno firma un contrato de prestación de servicios, cuando uno firma una vinculación laboral, está trabajando fuertemente en los temas de comprometerse y ser coherente entre lo que dice y hace. Función pública adaptó esta definición. Para función pública, la integridad es una característica personal que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. Entonces, volvemos. La política de integridad no es una política anticorrupción, es más, en el modelo integrado de planeación y gestión es una política que responde a la dimensión de gestión estratégica del talento humano. ¿Por qué? Porque es una política que busca es recordarle día a día a cada trabajador, a cada servidor de una entidad pública,
cómo cumplir a cabalidad esa promesa de valor que hizo cuando firmó su contrato, cuando ingresó a la entidad pública eh, y cuando adicionalmente decidió ser servidor público. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque somos íntegros cuando llegamos a tiempo al trabajo. Somos íntegros cuando respetamos los términos del derecho de petición y respondemos oportunamente a las solicitudes de los ciudadanos. Somos íntegros cuando nos dedicamos las horas que nuestro contrato dice que tenemos que trabajar. Somos íntegros cuando respetamos al compañero, somos íntegros cuando respetamos al subalterno, somos íntegros cuando le damos un trato digno al ciudadano que se acerca a nuestras oficinas. Y esto es maravilloso porque la integridad es un dilema que tenemos que resolver todos y cada uno de los días de nuestro trabajo, no solo cuando hablamos de lucha contra la corrupción. Pues bien, así como tenemos en una definición que es esta, que es lo que enmarca y hace que se llame una política de integridad, la política también tiene un marco teórico. ¿Y por qué es importante que tenga un marco teórico? Porque necesitábamos pruebas que deberíamos tener en cuenta para poder trabajar con los servidores públicos. Y la política se basa principalmente en un marco teórico que se llama los sistemas de regulación del comportamiento humano. Esta teoría fue precisamente desarrollada por Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, eh, y adicionalmente por John Esther, que es un británico que también ha trabajado todos los temas de ciencias del comportamiento. ¿Qué dicen los autores? Que los seres humanos tenemos al menos tres ejes que regulan nuestro comportamiento en una sociedad o en un entorno como el que vivimos en Colombia. Las leyes, que son estas normas formales, la Constitución, los decretos, los acuerdos, que nos dicen como sociedad cuáles son los techos y los pisos de nuestro comportamiento, qué está bien y qué está mal. La ley nos dice cuáles son las sanciones si hacemos algo mal, pero también nos dice qué debemos hacer para podernos comportar bien. Y pues se entiende que son estos acuerdos sociales a los que llegamos como sociedad en los cuales nos vamos a mover. Si las personas cumpliéramos a cabalidad la ley, pues todos andaríamos felices de la mano como Heidi por la pradera. Pero lamentablemente, aunque tenemos las leyes, las constituciones, los manuales de funciones, no siempre se cumple. Y como no se cumple, la pregunta que se hacía a los teóricos es, ¿qué hace que no se cumpla? Y entonces lo que dicen los autores es que hay otros temas que regulan el comportamiento, no solamente la ley. Las prácticas culturales, que son estas reglas y valores que imperan en una sociedad, que nos permiten tener una regulación mutua, y lo moral, que son estos principios personales, estos principios éticos personales que me hacen autorregularme, que me hacen sentir culpa cuando hago algo mal o me hacen sentir bien cuando hago algo bien. Pues bien, para explicarles más por qué esto es importante. La apuesta y la hipótesis que maneja este marco teórico es que si logramos que lo que yo moralmente pienso está alineado con lo que culturalmente se piensa y se cree como bueno o malo, y eso adicionalmente está alineado con la ley, estamos bien. Pero el reto es cómo alinear la ley con la cultura y con la moral, porque la ley va por un lado y muchas veces parece que la cultura va por otro. Y les voy a poner ejemplos. Hay un ejemplo que uso mucho, si algunos ya me han oído esta conferencia en el pasado, les pido disculpas por repetir el ejemplo, pero es que para mí fue un ejemplo de cuando empecé mi carrera y realmente es muy valioso de lo que esto significa. Cuando yo empecé mi carrera, yo trabajaba en un índice que era el índice de Transparencia por Colombia, y nos tocaba evaluar riesgos de corrupción en municipios. Y en un municipio al que fuimos alguna vez, le preguntábamos a un concejal si él consideraba que en su municipio había corrupción, y él decía que sí, que ahí había corrupción. Cuando le preguntábamos cuál era el principal hecho de corrupción que él veía, él nos respondió de esta manera. Dijo que la corrupción, que el municipio era corrupto porque el alcalde no le daba a los concejales el 10% de los contratos que por ley les correspondía. Si ustedes saben, pues efectivamente no hay ninguna ley de la República que establezca que los alcaldes deben dar los contratos a los concejales. Es más, eso en sí mismo es un hecho de corrupción. Pero en este municipio estaba tan apropiado culturalmente que el alcalde tenía, porque históricamente lo había hecho, que repartir el presupuesto en los concejales para que los concejales le aprobaran los acuerdos, que este concejal juraba que efectivamente eso era un mandato legal. Y si uno se da cuenta, así como este caso, donde hay un distanciamiento de la cultura y la moral, hay muchos en nuestro país. Yo pongo un ejemplo de la vida real que también que está fuera del tema político, y es un tema que vivía en Medellín en la época del sicariato. En Medellín, en la época del sicariato, había una virgen a la cual le llamaban la Virgen
pues no de los sicarios, pero se conocía como la Virgen de los Sicarios, a la cual los sicarios iban a rezarle para que les ayudara a cumplir su cometido. Estamos hablando de que Antioquia es uno de los países más católicos del país y que las 10 mandamientos, que son el pilar de la Iglesia Católica, dicen que matar es no matar es uno de los 10 mandamientos. Aquí en este caso los mandamientos son la ley, pero la práctica cultural, aunque la ley de la iglesia decía no matarás, la práctica cultural era que iban a una virgen, le llevaban las balas para bendecirlas y llevaban 3 camándulas, una para ponerse en el cuello para que la virgen les protegiera la vida, una para ponerse en la muñeca para que la virgen les diera puntería y una para ponerse en los pies para poder huir de la zona del crimen. En un país católico, en una ciudad católica, donde los 10 mandamientos dicen que no matarás, es un mandamiento de la iglesia, la gente iba y le rezaba a la Virgen para que la ayudara a matar. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque eso es un ejemplo de cómo culturalmente a veces son mucho más fuertes los llamados, que incluso, contradiciendo incluso lo que la ley dice. Y en el caso de lo moral, pues es esa capacidad que tenemos nosotros de sentirnos bien o mal todos los días cuando nos vamos a dormir. Y lamentablemente es que si las personas no somos conscientes de lo que está bien y mal y moralmente no nos cuestionamos cuando hacemos algo mal, ahí está el problema. Si usted es de las personas que está acostumbrada a llegar tarde y no le importa porque así funciona aquí, si usted es de las personas que hace su trabajo a medias y se la pasa todo el día en YouTube viendo videos en la oficina o comprando cosas en Temu y no trabajando y no siente cargo de conciencia por eso, es porque algo está pasando en su capacidad moral. Usted recibe un salario que es público y tiene una función que garantiza un derecho de los colombianos o de los ciudadanos. Y en ese orden de ideas, cuando no nos cuestionamos y no sentimos culpa por enfocar el tiempo del servicio público en otras cosas, no nos estamos autorregulando. La meta debería ser identificar cómo hacer para que cada uno de nosotros sienta culpa cuando no cumple con sus funciones a cabalidad, cuando viola la ley. ¿Cómo hacemos que esto culturalmente sea lo que está bien aceptado y lo que cause vergüenza y no lo que cause privilegio? ¿Cómo hacer que la gente felicite al que cumple la tarea y no que lo rechace? Porque pasa mucho en el sector público, al que le hacen bullying es al que cumple la tarea, entonces le dicen que es un lambón, que quiere estar pegado al jefe, pero en realidad es eso lo que debería tener reconocimiento y no la sanción. ¿Y cómo hacemos para que cada vez más lo que dice la ley o nuestras funciones es lo que hagamos? Es la meta de la política de integridad. Y tiene varios instrumentos, pero yo pues me voy a concentrar, como les decía hoy, en 2. Pero acá les quiero poner un ejemplo. Y aquí este ejemplo es precisamente un ejemplo relacionado con algo que nos pasa a todos. Todos en la vida hemos visto semáforos en rojo. Y si yo les preguntara, pues ustedes me dirían que el semáforo en rojo es una señal luminosa que nos dice que nos debemos detener en el carro. Pues bien, en Colombia la ley de la República, puntualmente la ley 769, dice que efectivamente la simbología de señales de luminosas, la roja pues implica el deber de detenerse sin pisar o invadir la raya. No obstante, en muchas zonas de nuestro país todavía se cree que después de las 12 de la noche no es necesario respetar el semáforo. Ninguna norma lo dice. Es más, la norma dice que hay que respetarlos, pero culturalmente creemos que se puede avanzar. Algunos dicen, no, es que es por seguridad, porque me pueden atacar, pero yo he estado en vehículos en Bogotá donde los taxistas o las personas en las que voy montado, después de determinada hora, ni siquiera se detienen a ver si hay riesgo, siguen derecho, porque en su mente creen que el semáforo en rojo después de la medianoche se puede violar. Pues bien, pongo este ejemplo, uno, porque en la vida real nos ha pasado, culturalmente creemos que podemos pasarnos el semáforo, pero también para que ustedes se pregunten cuántas veces se han sentado a reflexionar cuando llegan a un semáforo si efectivamente pueden o no cruzarlo. Yo le digo a la gente, si al menos usted se detuvo un minutico y miró para el lado y lado o vio que venía un tipo con un palo y arrancó, fue por eso, está bien. Pero si es una persona que no se cuestiona, hay que cuestionarse y hay que reevaluarse internamente porque no tenemos ese rol de cumplimiento de la ley tan claro. Y también pongo este ejemplo porque el semáforo en rojo también es una analogía de lo que muchas veces nos enfrentamos en la vida. ¿Cuántos semáforos en rojo hemos tenido enfrente y cuántas veces hemos pasado el semáforo en rojo sin tener en cuenta que debemos detenernos? Esto es muy importante porque normalmente se cree que la única consecuencia de pasar su semáforo en rojo es una infracción. Y mucha gente dice, ay, no, no había policías, me pasé. O no había cámaras.
un semáforo en rojo puede ocasionar accidentes, puede llevarse vidas humanas por delante, incluso la de uno mismo cuando va manejando. Y así pasa en otros semáforos en rojo que la vida nos hace. Muchas veces vemos la oportunidad de cometer un acto irregular y aunque sabemos que está mal, no respetamos el semáforo y cometemos el acto irregular. Muchas veces sabemos que abusar de los permisos que nos dan las convenciones colectivas o la ley está mal, pero nos inventamos la enfermedad y faltamos al trabajo. Nos apropiamos del recurso público porque creemos que nadie se va a dar cuenta. Y eso es un ejemplo. El uso yo lo traigo básico, el uso del material de la oficina normalmente se sabe que son de uso exclusivo para el trabajo. Y aunque la ley prohíbe usarlo para beneficio particular, muchas veces decidimos usarlo. Entonces, no, imprima las hojas del formulario fresco, nadie se va a dar cuenta. Aquí todo el mundo lo hace. O no, llévese los lápices, o no, llévese. Así empezamos y no nos cuestionamos, pero esto va escalando, porque a medida que uno va teniendo más, pierde la dimensión. Por eso es que tenemos grandes políticos que abusan de sus posiciones de poder, que hacen contratos millonarios y que al final se los roban todos. ¿Cómo hacer para que nos demos cuenta que esto está mal, desde lo pequeño hasta lo grande? Para eso entonces están los instrumentos de integridad. Los instrumentos de integridad pues tienen marcos normativos, tienen los códigos de integridad y tienen la prevención de conflictos de interés. Hoy voy a hablarles rápidamente en este ratico que nos queda de estos dos instrumentos, el Código de Valores de Servicio Público y la Guía de Identificación de Conflictos de Interés. De los valores no me voy a detener mucho, pero les voy a recordar que son 5 valores: honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia. Son los 5 valores que los mismos servidores públicos en el año 2016 escogieron que iban a ser los valores del servicio público. Pero tendemos a creer que este código es simplemente un instrumento que nos dice que tenemos que portarnos bien y lo publicamos, lo ponemos y lo vemos como, sí, esto es como un saludo a la bandera muchas veces, pero resulta que todos los días como servidores públicos nos vemos enfrentados a vulneraciones a la justicia, a la honestidad, al respeto, al compromiso, a la diligencia. Y es parte del ejercicio del código ir un poco más allá. Ya sabemos, ya la mayoría de entidades adoptaron el código. Bogotá lo tiene adoptado por decreto, el acueducto lo tiene adoptado por acuerdo, muchas entidades lo han adoptado por resolución. Pero el código no es simplemente tener un decálogo de que está bien y que está mal, no. Lo que busca el código es decirnos bien qué hago y qué no hago, y qué hago y qué no hago frente a diferentes posiciones de nuestra vida, frente a diferentes dilemas que los servidores públicos enfrentamos a diario. Dilemas públicos que podrían llevarnos a cometer hechos de corrupción o a vulnerar los derechos de los ciudadanos. Y esto es lo importante. Y la invitación del día de hoy es ir un paso más allá. Ya tenemos el código, ya lo apropiamos. Muchas entidades dicen, es que hay que actualizar el código. No, no hay que actualizar el código, hay que implementar el código. No es volver a escribir en palabras bonitas más valores, es cumplir con lo que el código ya nos dice. ¿Qué nos dice el código? Pues yo no me voy a detener aquí a leerles los valores, pero nos dice qué implica ser honesto, qué implica el trabajo respetuoso, qué implica trabajar con compromiso, qué implica ser diligente en el servicio público y qué implica ser justo. Pero no solamente es que implica en el deber ser, es que implica en la vida real. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque cuando yo soy un superior jerárquico y maltrato a mi subalterno, estoy vulnerando el código de integridad. Cuando yo soy una persona que está en servicio ciudadano e respeto al ciudadano que se acerca porque es de una nacionalidad que no me gusta o porque es de un grupo étnico que no me gusta y le doy un maltrato, estoy vulnerando el valor del respeto. Cuando no respondo adecuadamente los derechos de petición en los tiempos, estoy afectando la diligencia. Cuando uso de mi posición de poder para obtener un contrato de manera irregular, para asignarle el contrato a mi amigo o para robarme la plata, estoy vulnerando el derecho, vulnerando el valor de la honestidad. Y este es el llamado que está haciendo hoy día desde el gobierno nacional y que hoy queremos hacer desde el acueducto. Vayamos más allá del mero código como un decálogo de buenos principios y avancemos en que los valores se vulneran a diario y que tenemos que hacer acciones para identificar esos riesgos de integridad. Y aquí les pongo más ejemplos. Vulnerar el valor de la integridad es manipular información o hacer uso indebido de los recursos, es omitir en las declaraciones de conflictos de interés información o entregar falsos documentos. Vulnerar el valor del respeto es acosar laboral o sexualmente a mis compañeros, es dar un trato inadecuado a los ciudadanos, es discriminar en decisiones laborales a ciertas personas porque no cumplen con mis estándares de universidad en la que quise que estudiara. Vulnerar
el valor de la justicia es darle favoritismos en procesos contractuales a mis amigos, a mis aliados, a mis familiares por encima del criterio de mérito que debería primar en el ingreso al servicio público. Es dar un tratamiento inequitativo a las personas. Vulnerar el valor de la diligencia es tener retrasos injustificados en la gestión de mis trámites, es ser negligente en la supervisión de los contratos, es incumplir los plazos que la ley me ha asignado para cumplir con mis funciones, es apropiarme del bien público cuando me asignan una tarea y sobra material. Vulnerar el valor del compromiso es falta de cumplimiento de las metas institucionales, es desinterés por el servicio público, es irme a desayunar 2 horas, es no cumplir a cabalidad con mis deberes de promover la participación ciudadana y respetar las solicitudes de los ciudadanos. Entonces, antes de decir vamos a cambiar el código, hagámonos el reto de formular acciones que realmente atenten y apunten a mejorar la gestión de los valores del servicio público. Y una de las vías para hacerlo es, uno, entender que esto es un mandato legal. Desde el año 2020, con la ley de intereses es obligatorio y adicionalmente, pues, por ser mandato legal, pues debe tener rol de supervisión tanto interno como externo. Y otro de los instrumentos, pues, es la gestión de conflictos de interés. Y es fundamental entender que la gestión de conflictos de interés es importante hacerla porque todos los ciudadanos estamos expuestos a conflictos de interés. Todos los seres humanos tenemos intereses particulares. Lo que busca la gestión adecuada de conflictos de interés es que ese interés particular, cuando yo soy servidor o servidora pública, no afecte la objetividad o la legitimidad con la que tomo decisiones. Y entonces, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es de conflicto de interés? Hay varias definiciones. Esta me gusta mucho, que es de la Oficina Antifraude de Cataluña, España, que define el conflicto de interés como una situación que se origina cuando un interés particular genera un sesgo en la neutralidad u objetividad de una acción o decisión. ¿Por qué me gusta? Porque aquí no estamos hablando del servicio público. Yo tengo muchos conflictos de intereses diariamente. Ustedes son hinchas de un equipo de fútbol, son miembros o activistas de un partido político y tienen conflictos de interés cuando se enfrentan con una persona que es de otro partido o cuando son hinchas de Santa Fe y se encuentran con alguien que es hincha de Millonarios. Todo esto genera conflictos de interés y es válido tener los conflictos de interés. Lo importante es que ese conflicto de interés no sesgue la neutralidad o la objetividad cuando tomamos una decisión. Y en el caso del servicio público es que no sesgue mi interés particular, la objetividad con la que tomo una decisión pública. La OCDE, de quien hemos hablado bastante en la mañana de hoy, también lo define y lo define como un conflicto de interés que representa un conflicto entre el deber público y el interés privado de un empleado, cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta del ejercicio de sus funciones. Es decir, ya esto aquí ya nos está hablando del servicio público, ya, y nos está diciendo que, ojo, porque puede ser una influencia indebida. Cuando yo privilegio a mi familiar para que se gane un contrato por encima de otro y no tengo en cuenta el criterio de objetividad en la contratación, estoy inmerso en un conflicto de interés y podría cometer un acto irregular. En Colombia la legislación también ha regulado esto. Está regulado puntualmente en 2 normas que lo definen de la misma manera, el Código General Disciplinario y el Código de Procedimiento Administrativo, que lo definen un conflicto de interés cuando el interés general, que es propio de la función pública, que todo servidor público tiene que velar por el interés general, entra en conflicto con el interés particular o directo de un servidor. Es decir, cuando yo en mi interés particular veo un conflicto y termino beneficiándome de forma particular por encima del interés general. Y están las normas y es muy importante. ¿Por qué? Porque está en el Código Disciplinario precisamente porque entrar en un conflicto de interés, cometer un acto que realmente me beneficie de forma particular, atentando al interés general, puede ser un tema disciplinable, sancionable y puede ser un hecho de corrupción. La política pública de Colombia, que es el instrumento de gestión de conflictos de interés de función pública, define 3 tipos de conflictos de interés: real, potencial y aparente. ¿Cuál es el real? Es el que cuando un servidor público tiene un interés particular que puede influir en sus obligaciones y enfrenta ya en tiempo real una situación en la que tiene que actuar para tomar una decisión. Es decir, yo soy el gerente de una compañía y mi hermana, que tiene una empresa, se presentó en una licitación. Eso ya es un hecho real porque mi hermana ya se presentó y la tengo ahí. Y como es mi hermana, pues yo tengo que declarar que hay un conflicto de interés porque mi objetividad puede nublarse y querer favorecer a mi hermana. Entonces yo puedo pedir que me retiren de la decisión, que me aíslen del proceso para no afectar la objetividad de la evaluación. Un conflicto de interés potencial es el que
un servidor tiene un interés particular que a futuro podría influir en sus obligaciones, pero que en este momento no lo está haciendo. Entonces, el mismo caso, yo soy el gerente de la empresa y mi hermana sé que tiene una empresa que podría querer concursar en una licitación de mi entidad y yo lo advierto previamente. Yo digo, oiga, mi hermana tiene una empresa de proveedores de papelería y posiblemente, históricamente ya contratado con esta entidad, posiblemente vuelva a presentarse. Y si se vuelve a presentar, es mejor que ustedes sepan de antemano que podría yo tener un potencial conflicto de interés. Y el conflicto de interés aparente es uno de los más difíciles, porque aunque un servidor público no tiene un interés particular, ante la opinión pública puede pensarse que sí. Y ha pasado mucho cuando yo favorezco, yo tengo un familiar que trabaja en otra compañía y esa compañía, aunque mi familiar no tenga un vínculo directo con las compras, se presenta a concursar y la gente cree que porque yo tengo un familiar podría esto estar influyendo. Algunas veces un conflicto aparente puede convertirse en un potencial o en un real. Y por eso es fundamental afrontar lo que en realidad es un hecho de facto como lo que a futuro podría afectar. Porque al final recuerden que en el servicio público la imagen es lo que somos, pero también lo que parecemos. Muchas veces la legitimidad de una entidad no se da porque se presente una práctica irregular, pero por una presunción de una práctica irregularidad, de una irregularidad, se puede dañar la imagen de un directivo y de una entidad en su totalidad. Pues bien, como les decía al principio, quiero que usemos el chat para interactuar. Ay, me adelanté. Entonces, voy a hacer esta pregunta, que ya les di la respuesta, pero quiero que ustedes me ayuden a identificar qué tipo de conflicto de interés es, si creen que está bien o no la respuesta. Y el caso que dice, un administrativo debe tomar la decisión sobre la selección de la empresa que llevará a cabo el mantenimiento de los ascensores de una entidad. Sin embargo, su hijo es el dueño de una de las empresas proponentes. ¿Qué tipo de conflicto de interés es este caso? ¿Real, potencial o aparente? Entonces, no sé si tenemos cómo ver las respuestas que nos ponen en el chat. Respondan por ahí. Es un administrativo que debe tomar una decisión sobre la selección de una empresa que va a llevar a cabo el mantenimiento de los ascensores y su hijo es dueño de una de las empresas proponentes, ya se presentó. Ya tenemos la mayoría, te puedo decir que el 80% ha escrito real y el otro 20% tenemos potencial. Tenemos hartas, 2, 4, 6, 8. Más o menos ese sería el porcentaje de las respuestas. No hay ninguna otra variable. Y entiendo real, potencial. Muy bien, creemos que es potencial porque aún no lo ha escogido. Entonces decimos, no, como no lo ha escogido es potencial, pero resulta que aquí ya se presentó. Es decir, él ya debe tomar la decisión de quién va a ser el proveedor. Y como su hijo es uno de del dueño de una de las empresas, pues es un conflicto de interés real. Si el hijo no se hubiese presentado aún, si es una empresa que podría presentarse, sería potencial. Pero como aquí ya es uno de los proponentes, el administrativo que debe tomar la decisión debe apartarse derecho. Aquí no podemos vulnerarle al hijo el derecho a la libre empresa ni a concursar. Lo que sí podemos hacer es apartar al servidor público para que él no incida en la decisión. Entonces es un caso de conflicto de interés real. Muchas gracias. Voy a leer el segundo caso a ver qué nos dice la gente. Segundo caso. La hermana de un profesional de la dependencia de servicio ciudadano es seleccionada para ocupar un cargo dentro de la dependencia de archivo. ¿Qué tipo de conflicto de interés es este caso? Tenemos también real, potencial o aparente. Acá, basémonos en la información básica que tenemos. Es una profesional del servicio ciudadano que fue seleccionada para ocupar un cargo, perdón, la hermana de una profesional de dependencia de servicio ciudadano que fue seleccionada para ocupar un cargo dentro de otra dependencia que es la de archivo. Aquí, ¿qué tipo de caso habrá? ¿Real, potencial o aparente? ¿Qué nos están diciendo en el chat? Acá nos están diciendo aparente, potencial, 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 aparente, potencial, aparente, aparente, potencial, aparente, potencial, potencial, aparente, potencial, potencial, Muy bien, aparente. están ahí 50-50. Pues bien, podría ser un potencial, pero aquí no sabemos si hay algún tipo de relación directa de de coordinación o de subordinación jerárquica entre las dos dependencias. Con la información que tenemos, pues es un conflicto aparente. Pero, como les decía hace un rato, un conflicto aparente puede ser uno potencial y materializarse en uno real. Y el último caso. El esposo de una profesional del área de compras se vinculó como profesional del área de talento humano, en donde no tiene ninguna relación laboral directa con su pareja. No obstante, se asciende de puesto en un futuro
Dentro de sus responsabilidades estará la de participar en las evaluaciones de desempeño de todos los empleados de la empresa. ¿Qué tipo de conflicto de interés es este caso? ¿Real, potencial o aparente? Tenemos, no, esta vez sí ya va ganando potencial. Y unos contaditos aparente, aparecieron 2 reales, la mayoría potencial. Pues muy Pero bien, tiene razón, es un conflicto de interés potencial, porque ahí mismo sí nos lo está diciendo el caso. Actualmente entró como profesional del área de talento humano y no tiene ningún tipo de relación con su pareja, pero si llega a ascender, sí tendría que evaluar a su pareja. Entonces, aunque en este momento no está pasando, a futuro sí podría ser, es un potencial conflicto de interés. ¿Por qué es importante alertar estos temas? ¿Por qué es importante reportar los conflictos de interés? Porque en una ciudad como Bogotá y en municipios más pequeños es muy común que varias personas de una misma familia trabajen en una misma entidad. Y sobre todo cuando son entidades tan grandes y donde en entidades donde uno de los principales proveedores de empleo es el Estado, puede pasar mucho. Y no hay problema en trabajar en una misma entidad siempre y cuando no tengamos trabajo en conjunto, mientras no tengamos algún tipo de vinculación de subordinación laboral o no tengamos una persona que toma decisiones. Entonces, ¿qué es lo grave acá? Que hemos encontrado que la gente no está reportando sus relaciones familiares o laborales o de pareja en los conflictos de interés en el CIDAP para el caso de Bogotá. Y esto pone en riesgo que el día de mañana ese conflicto de interés se materialice en un hecho que podría constituirse en una irregularidad disciplinablemente sancionable o incluso en un hecho de corrupción. Mucha gente cree que reportar el conflicto de interés es ya una irregularidad. No, al contrario, reportar el conflicto de interés permite poner las cartas sobre la mesa, permite jugar con el juego abierto, como cuando uno está jugando cartas, para que los demás vean el juego y puedan alertar si a futuro o en tiempo real se da una irregularidad. Entonces, la invitación y parte de estos ejercicios lo que buscan es invitar a la gente a diligenciar los conflictos de interés, agarrar esos 20 y pico formatos del CIDAP y ver si efectivamente yo tengo un conflicto de interés. Muchas veces creemos que el conflicto de interés es solamente para beneficiar a alguien cercano, pero el conflicto de interés también puede ser para perjudicar a alguien. Yo siempre molesto en las capacitaciones del acueducto. Yo no sé qué es peor, si trabajar con la esposa en la entidad o con la exesposa. Ese tipo de cosas es importante declararlas porque también las personas podrían usar un conflicto para poder motivar decisiones que afecten el día a día del funcionamiento y es mejor que la entidad lo sepa. Pues bien, para poder entender cuáles son los conflictos de interés, la ley desarrolló el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Cuando la ley nos inhabilita para concursar a un concurso público porque trabajamos en los últimos años o 6 meses en una entidad, o cuando nos prohíbe contratar a nuestro cónyuge o compañero permanente, o contratar a parientes de consanguinidad o afinidad, o trabajar en temas asociados con las sociedades en las que yo hago parte, la ley ya está adelantándose a unos conflictos de interés y los está prohibiendo. Entonces la ley dice, oh, usted no podrá contratar a su cónyuge o compañero permanente, no podrá trabajar con sus parientes, sea de grado de subordinación o de coordinación de actividades, no podrá trabajar si usted es socio de una empresa que tiene intereses particulares en la entidad. Eso se llama el régimen de inhabilidades y incompatibilidades y ya la ley lo predispuso. ¿Y saben por qué lo hizo? Para regular los conflictos de interés. Pero resulta que hay otros conflictos de interés que la ley no puede medir porque todos tenemos conflictos de interés. Las relaciones personales, de amigos o enemigos, o las relaciones profesionales, laborales o de negocios. ¿Qué nos pide entonces como avance en la política pública? Los primeros yo los puedo saber. Yo puedo saber quiénes son sus parientes o quién es con su cónyuge o cuáles son las sociedades en las que usted tiene parte y puedo prohibir que usted trabaje. Pero no es tan fácil con relaciones profesionales, laborales o de negocios o incluso judiciales o con relaciones personales. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque esto es lo que también tenemos que declarar en estos formularios donde proactivamente nos piden declarar los conflictos de interés. Adicionalmente, ¿qué es importante que tengamos en cuenta todos? Y esto lo hago para que tengamos como claridad. Hay un tema que es el círculo de intereses de parientes y de cónyuge. Lo que vemos acá es cómo funciona esto que la ley dice de primer, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Esto es para que lo entendamos un poquito mejor hoy y el día de mañana cuando estemos diligenciando la información lo voy a agrandar un poquito para que lo veamos, lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es importante? Consanguinidad es lo de azul clarito. ¿Qué se entiende por primer grado de consanguinidad? Cuando yo soy servidor público, en primer grado están mis padres,
y mis hijos. Entonces, esto cuando dicen, no se podrá hasta el primer grado de consanguinidad, sabemos que están hablando de mis padres o mis hijos. O cuando me dice reportar en el formulario hasta el primer grado, tengo que reportar quiénes son mis padres, quiénes son mis hijos. Pero también hay un segundo grado. ¿Quiénes están en segundo grado? Los hermanos, los abuelos y los nietos. Entonces, si me dice reporte parientes hasta el segundo grado, yo tengo que reportar no solamente quiénes son mis padres y mis hijos, sino también quiénes son mis hermanos, quiénes son mis abuelos y quiénes son mis nietos. Y si me dice hasta el tercer grado, tengo que reportar mis tíos y mis sobrinos, y hasta el cuarto grado, mis primos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por el lado del cónyuge, estos vínculos con mi cónyuge son los que llaman vínculos por afinidad. Cónyuge o compañero permanente. Entonces, ¿quiénes son en primer grado? Los yernos o nueras, que son, en el caso de aquí, el cónyuge o compañero permanente de mis hijos, o en el caso de mi pareja, mis suegros, son el primer grado. ¿Quién está en segundo grado? Mis cuñados o los abuelos del cónyuge. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aplica para la cónyuge o compañero permanente. Hay una entidad pública nacional que se encarga de temas de comunicación y de radio que recientemente tuvimos un escándalo porque el gerente contrató dentro de la compañía a las hermanas de su pareja. Era un conflicto de interés, estaban dentro de el segundo grado de afinidad y era una irregularidad. Y este tipo de cosas pasa mucho y las omitimos. Y muchas veces sabemos qué pasa y las dejamos a un lado. Pero resulta que hay un principio constitucional que es el del mérito, que dice que para acceder al empleo público hay que cumplir con el mérito. Y no solamente que esa persona que contrate cumpla, pues también debo garantizar que no tengo ningún vínculo que esté relacionado con el círculo de intereses. Y que es importante ya porque quiero ir cerrando y poder dar paso a las preguntas. Hay unas características de los conflictos de interés. Uno, pues claramente sabemos que es una confrontación, ya no lo decían las definiciones, entre el deber público y los intereses privados de los servidores. ¿Qué es lo importante? Entender que todos tenemos conflictos de interés, pero lo fundamental es que aunque son inevitables, sí se pueden gestionar, los podemos reportar y podemos permitir que en el caso de que yo tenga que ser el que selecciona, si es una persona que va a ser contratista, me declaren impedido y me aíslen del cargo. En el caso de que efectivamente sea un caso de supervisión, también me cambien las funciones para evitar que yo incida sobre la persona con la cual tengo un conflicto de interés. Es fundamental que sean detectados, informados y desarticulados, ojalá voluntariamente. Porque cuando la persona no lo hace y le toca a un tercero hacerlo, que es la recusación, que yo acuso a un tercero de que tiene un conflicto y no lo declaró, o cuando el conflicto de interés ya está avanzado, se puede llegar a un acto irregular. Que es importante que sepamos que mediante la identificación y declaración se busca preservar pues la independencia de criterio de las personas. Cuando yo cuento abiertamente, ya estoy diciendo, salvo patria, tengo un conflicto de interés con esta empresa, con esta persona, sean otros los que entren a mediar. Ojo, que se puede constituir un riesgo de corrupción si no se gestiona y no se media. Y puede afectar claramente el funcionamiento de la administración pública. No es normal contratar al hermano y ser el jefe del hermano, o ser el jefe de la esposa, o traer a la novia a trabajar con uno que pasa montones en las entidades. No, es regular, no es legal, incluso puede implicar sanciones disciplinarias, incluso si va más allá, penales. Ojo, que no todo conflicto de interés es corrupción y es importante entender esto. Los conflictos de interés se dan por lo general sin la intervención de otras personas. Si hay un tercero que ofrece un beneficio para que yo haga una tarea, estamos frente a un soborno. Si yo como servidor público le pido plata a una persona para agilizar una tarea, estamos frente a una extorsión. Y esto es importante porque el conflicto de interés se entiende que es un interés particular, pero si me da algún tipo de transacción o de beneficio adicional o yo lo exijo, ya estamos hablando de otras modalidades de delitos que están estipulados en el Código Penal colombiano. Es fundamental entender esta línea entre cuándo es un conflicto de interés y cuándo es un acto de corrupción como la extorsión o el soborno. Y pues digamos, les quería poner este ejemplo que es muy común, que seguramente lo recuerdan recientemente. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
Bueno, muy bien. Seguramente lo recordarán. Esto es un caso que se dio recientemente en un concierto de Coldplay, en donde el CEO, el gerente general de una compañía llamada Astronomer, fue identificado por una cámara que se llama la Kiss Cam, que en el concierto graba a parejas que ve amorosas para pedirles besos. Y se identificaron que el gerente de una compañía estaba con su directora de talento humano, muy abrazadito, muy cariñoso. Esto es un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque efectivamente es un vínculo entre una persona que es un superior jerárquico con una subalterna. En este caso, más importante, el director con la de talento humano. Y adicionalmente la persona que ven ahí al lado riéndose es otra de las directivas de la compañía. Estas empresas norteamericanas que tienen hartos niveles de compliance, de normas de cumplimiento, que buscan efectivamente en el sector privado mostrarse como los más íntegras y transparentes para competir, pues claramente demostraron aquí ante la opinión pública que tenían unos conflictos de interés no gestionados. Lo pongo como ejemplo para, además de ser anecdótico y ser reciente, es una realidad que puede pasar. Y los seres humanos no estamos exentos de enamorarnos, pero es fundamental entender que cuando tenemos un vínculo con una persona que responde a nuestra coordinación, mandato o es un compañero, estamos siendo subjetivos en la forma en la que coordinamos su trabajo, para bien o para mal. Y esto es fundamental entenderlo, porque los conflictos de interés están en el día a día. No estamos exentos de enamorarnos de una subalterna, no estamos exentos de enamorarnos de un compañero de trabajo, pero hay que gestionarlo, hay que renunciar, hay que retirarse. En este caso involucró pues, la salida del CEO de la compañía, porque al final lo que estamos poniendo en el caso de nosotros que somos servidores públicos, estamos poniendo en riesgo la imagen institucional. Y esto pues tiene que ir mucho más allá. Pues bien, para cerrar, tengo unas recomendaciones y conclusiones. Pues digamos, no pude leer bien de qué áreas nos acompañan, pero yo tengo unas recomendaciones que van orientadas a 3 áreas que para mí son estratégicas en estos temas. Las áreas de talento humano, las áreas de planeación y las áreas de control interno. Claro, son estas recomendaciones que aplican a cualquiera de las diferentes áreas que nos acompañan hoy acá. Pero ¿qué me gustaría que en materia de talento humano se llevara, que en materia de conflictos de interés se llevaran las áreas de talento humano? Estamos limitando el trabajo de talento humano a simplemente tomar la declaración y hacer la lista de chequeos si la publicó o no la publicó. Y el máximo logro se constituyen, ya me entregó y tenemos el 100% de los servidores públicos declarando. Pero no vamos más allá. El deber de talento humano es ayudar a identificar si todos los servidores públicos realmente declararon sus conflictos de interés. Si no los declararon, hay que promover que los declaren. Y después de que los declaren, hay que ir un poco más allá. Hay que promover que esos conflictos de interés que están declarando no afecten el objetivo funcionamiento de las funciones. Es decir, si a mí me declaró que trabaja con la esposa en la misma entidad, yo tengo que velar que a hoy y a futuro no haya un vínculo directo entre ellos dos en el espacio laboral. Y eso es el rol de talento humano, quien debe no solamente hacer la lista de chequeo de que reportaron, sino que realmente debe preocuparse por velar a que aquello, que todos publiquen bien, que publiquen correctamente y que se gestionen los potenciales conflictos de interés a futuro. No solamente con la información que voluntariamente entrega sobre parientes, sobre el lugar de vivienda, sobre el espacio de trabajo, sobre sus sociedades donde hace parte. Y adicionalmente hay que promover la actualización. El CIDEAP y el CIGEP promueven que esta actualización se haga cada 6 meses como mínimo. Y por eso nos insisten a través de circulares y directivas que lo hagamos. Pero si yo en tiempo real cambia mi situación jurídica, compro un inmueble, adquiero un crédito, lo tengo que reportar en tiempo real. ¿Por qué? Porque el conflicto de interés se puede dar en el lapso de esos 6 meses y si yo lo reporto creyendo que la obligación es semestral, estoy incurriendo en una irregularidad y es deber de talento humano velar porque permanentemente se hagan campañas por la actualización. También hay que hacer capacitación especializada. Hay que ir más allá de contar, ejemplo, de qué son los valores del servicio público. No, hay que ir más allá. ¿Qué implica un riesgo de integridad? ¿Cómo la honestidad se ve vulnerada? ¿Cuáles son los escenarios de vulneración del valor del respeto en la entidad? O ir más allá en cómo gestionar los conflictos de interés y cómo adecuar adecuadamente las estrategias institucionales para que los servidores públicos declaren y gestionen adecuadamente los conflictos. Hay que hacer acompañamiento en dilemas éticos, que era este tema que yo les decía al principio. Los servidores públicos en su día a día no saben muchas veces si está bien o está mal lo que están haciendo, porque, porque trabajan en áreas que son operativas, porque no conocen muy bien la norma y están en su derecho a tener dilemas. Y es fundamental tener gente especializada en las áreas de talento humano que resuelva estos dilemas éticos, que sepa muy bien de dónde están los escenarios de riesgo y alerte a los servidores públicos si hay escenarios de vulneración de la norma ética, incluso de
de la norma disciplinaria. Y hay que trabajar de la mano con control interno para poder promover que el área de control interno y los sistemas de control interno y las líneas de defensa se articulen adecuadamente para gestionar bien los riesgos de integridad y los conflictos de interés. ¿Qué le recomendamos hoy a los jefes de planeación? Hay que hacer alineación estratégica de los temas. Los programas de transparencia y ética pública que nos obliga a hacer la ley nos obliga a gestionar los riesgos de integridad y planeación como segunda línea de defensa y como coordinador de todo el instrumento de planeación de una entidad pública debe tener esa capacidad de mirar el bosque y no el árbol. Es decir, planeación es la que tiene que ayudar a identificar si efectivamente se están identificando bien los riesgos, si las áreas están involucrándose en los riesgos de integridad y si lo están articulando. Uno, hay que incorporar todos los temas de cumplimiento de estas normas relacionadas con integridad en la visión estratégica y en la planeación estratégica de la entidad. Hay que alinearlo con los objetivos institucionales de la entidad. ¿Cuáles son mis riesgos como entidad y cómo a partir de mis objetivos yo puedo gestionar la integridad? Si soy una entidad que atiende más a ciudadanos, si soy un área que maneja recursos públicos, si soy un área que tiene el deber de gestionar grandes proveedores, ¿cómo lo alineo y cómo alineo la planeación de estos procesos? Y hay que asignar recursos a gente que se dedique a esto. Planeación es el bosque y debe tener gente especializada en las áreas que realmente sepa coordinar con las diferentes áreas esta visión transversal de los temas de integridad y de gestión de conflictos y de riesgos de integridad. Y para control interno, no solamente para los jefes, sino para las áreas, es fundamental entender que la evaluación periódica tiene que ir más allá de la mera forma de hacer la lista de chequeo de si cumplió o no con lo formal. Hizo la planeación, sí, miran si incluyó una actividad en la planeación sobre integridad y ya lo dan como chuleado. No, su deber es ir más allá. Tienen que ver si realmente lo que están planeando es coherente con las necesidades de la entidad. Si efectivamente a partir de los riesgos identificados, las acciones de mitigación de esos riesgos permiten realmente mitigar los riesgos. No solamente hacer la lista de chequeo, es ir un poco más allá. Para esto pueden profundizar en auditorías temáticas, enfocarse en el tema y nuevamente la auditoría temática especializada que debería enfocarse en los procesos de integridad, no solamente debería ver el mero cumplimiento normativo, sino realmente la efectividad de lo que se está promoviendo a través de las iniciativas de integridad que se lideran. Y pues tiene que promover mejoras continuas, recomendaciones permanentes y alerta a que en algún proceso hay fallas y que estos mismos fallas pueden replicarse en estos procesos, adviértalo. Busque los espacios y promueva su conocimiento al interior de la entidad. Ya como conclusiones, en materia de conflicto de interés, sepan que no es lo mismo de corrupción, no es un tráfico de influencias, pero puede llegar a serlo. Los conflictos de interés pueden surgir en cualquier momento y son un aspecto normal de la vida personal y laboral. ¿Cuál es el tema? Que si no lo gestionamos adecuadamente, sí se puede constituir en un riesgo. Y adicionalmente, llevémonos siempre que declarar los conflictos de interés es también una manera de autoprotegerse, de blindarse, de ponerle máxima transparencia, acceso a la información, a las decisiones que a futuro se vayan a tomar. Y tengan en cuenta que la definición legal a menudo no es suficiente y tenemos que ir un poco más allá. El CIDAD ha tratado de ir más allá, dándonos diferentes categorías de conflictos de interés, pero incluso a veces podría quedarse corto. Es fundamental declarar un conflicto de interés en tiempo real y sobrevinientes si llega a salir un conflicto en el transcurso y yo no lo había declarado. Y ya hablando en general en materia de nuestras ciencias del comportamiento y este enfoque de la cultura de integridad más allá de la lucha contra la corrupción, es importante que ustedes sepan que la gestión de riesgos y de integridad es un proceso continuo, es transversal y es evolutivo. Entender que estamos hablando de cómo culturalmente entendemos que nuestro deber es comportarnos bien como servidores públicos, cómo privilegiamos y reconocemos el esfuerzo de la gente que hace su trabajo y cómo quitamos esas malas prácticas de no cumplir a cabalidad con nuestra labor, de no cumplir con esa declaración que hicimos en el día a día, es el reto. Talento humano pues debe liderar este proceso, pero no es solamente un tema de talento humano, es un tema transversal de cada líder de proceso, de cada gerente de área, de cada directivo y de cada servidor público en sus temas. Esto no es un tema discursivo. Mi experiencia en estos años es que lamentablemente las entidades ven esto como un discurso decorativo y no como un tema real de riesgos. Y realmente es que la corrupción está campante y los comportamientos irregulares en el servicio público están a pedir de boca cada día. Y si no se toman decisiones de fondo reales, comprometidas,
no se va a avanzar. Entonces, esto tiene que tener un compromiso real institucional. Esto no es una tarea solamente de contratistas, es una tarea de toda la institución y esto es fundamental que se incluyan las funciones de las áreas misionales este tema, independientemente si es un área que trabaja directamente los temas de integridad o es un área que realmente lidera de fondo los temas de transformación institucional. Es un tema de cultura organizacional que toma tiempo, pero hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con zanahoria y garrote. Hay que ser estrictos, hay que tener sanciones ejemplarizantes desde el punto de vista disciplinario para aquel que no cumple cabalidad su función, para aquel que no declara sus conflictos de interés o para aquel que comete un conflicto de interés o pues, materializa un riesgo de integridad, pero también hay que capacitar, hay que acompañar y hay que premiar a aquellos que lo hacen de la mejor manera. Y son temas de mejora continua, de aprendizaje y de adaptación al contexto. Cada entidad es diferente y los riesgos que tiene cada entidad son completamente diferentes y por esto es fundamental hacer ejercicios individuales de valoración de riesgos por área, no solamente por entidad. Y para recordar, pues sepan que estamos hablando de una política pública que se centra en las personas, no en la institución solamente, que es un complemento a las normas anticorrupción existentes, pero no es una norma anticorrupción, pero sí ayuda, que adicionalmente los conflictos de interés puntualmente requieren gestión adecuada y la transparencia sirve como un mecanismo de protección. Y para finalizar, pues les recuerdo que el servicio público íntegro es la base de una administración eficiente y confiable, que es lo que desde el principio les dije que es fundamental apuntarle es, al final lo que deberíamos hacer esto es ser eficientes, ser diligentes y ser confiables de cara a los ciudadanos. Pues hasta aquí llega un minuto antes del tiempo límite. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros en este ciclo de conferencias magistrales del año 2025. A ti muchísimas gracias, Lidia, y muchísimas gracias nuevamente al Acueducto y a las más de 160 personas que se conectaron y nos acompañaron en la mañana de hoy. Como les decía, espero haya sido de utilidad para todos y todas y que esto se lo lleven no solamente para el día a día de sus funciones, sino también para su rol como ciudadanos. Claro que sí. Y a todos los que se conectaron, como mencionó Fernando, muchas gracias por participar, por estar atentos en la conferencia de hoy. Y recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y cuidamos el agua para cuidar de ti. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un feliz resto de día. Gracias. Muchas gracias.